Hola, bienvenidos al canal YouTube de Xur de Morán. Estamos haciendo el camino primitivo de Santiago en invierno y estamos en la Cuesta del Canto, llegando a la capital del concejo de Allande, Asturias, camino primitivo. Bajamos de la Campa Chavadoira por Ferroi, qué paisaje más de invierno, pero precioso, un día de sol y hasta de calor, y llegamos a la capital de Allande, La Puela, Pola de Allande. Llegamos por donde va el camino oficial, por el barrio del Canto, que está aquí en un canto. Aquí hay edificios recientes, digamos, históricamente. Aquí está la Fuente Santiago, el Apóstol, el caño, la señalización, y aquí ya casas unifamiliares. Y empezamos a bajar. Ahí está el Monte del Panchón, más allá la subida del Palo, donde se unen esta ruta que va por la Puela, Pola de Allande, y la famosa ruta de los hospitales de la Sierra de Fonfaraón. Aquí, entre los árboles, se ve el Palacio Cienfuegos, que fue un antiguo castillo que sería el origen de la población posiblemente, acaso encima de un castro astur, fuerte romano que vigilaría pues los accesos a las minas del oro que existieron en estos cordales de Fonfaraón, el Palo y todo el occidente asturiano. Y aquí bajamos de esta calle del barrio del Canto, Sierra de Llagos, Valledor, el Palo, y llegamos a una carretera. Y aquí están esperando por nosotros, calle José Lombardía es esta. Está esperando por nosotros Armando Barredo, cronista oficial de Allande, nada menos. ¿Qué tal, Armando? Encantado. ¿Qué tal? Saludarte, perfectamente. Bien. Oye, lo primero, vamos a cruzar un momento. Sí, no vaya a venir un coche. Porque según entramos, vemos esta casa de indianos, porque es una casa de indianos, ¿no? Esto es una casa de indianos. Esto se le conoce hoy en día, bueno, Villa Rosario, y la denominación oficial, pero pertenece a la familia de Donato Fernández, que fue un indiano que vivió en Puerto Rico, que a su vez la compró a los constructores, a uno de los constructores, que era Manuel Cadierno, que también hizo su fortuna en Puerto Rico, y la construyó en el año 1924, ¿no? En este estilo regionalista y tal, pero es una casa muy interesante. Para mí es la más guapa de la villa de Pola de Allande, como arquitectura indiana. Incluso aquí estuvo el Alfonso Camín, el famoso poeta gijonés, y lo llamaba, bueno, estaba un poco enfadado en determinado momento con el propietario, entonces lo llamaba el Panteón de Vanidades. El Panteón de Vanidades. Oye, vaya historia, ¿no? Y aquí, bueno, vemos Avenida de América. Estoy en la Avenida de América. Que tendrá que ver con la migración allandesa ahí a ultramar. Efectivamente, esto es la carretera que lleva a la localidad de Tineo. Y en los años 60 se le pone precisamente el nombre de Avenida de América, por la emigración. Claro, los americanos ya venían en avión, venían por carretera, y entonces venían por aquí, por la Avenida de América, que bueno, tuvo varios nombres, ¿no? Entonces, y bueno, carretera de Tineo también, tradicionalmente. Y bueno, y como se la sigue conociendo. Y estamos en esta zona que aquí se llama comúnmente como el Pasar. Este barrio, esto se llama el Pasar. Y entonces, bueno, por ejemplo, aquí se divide la carretera, y vamos a tirar, si te parece, por lo que conocemos el ensanche, la calle Alcalde Ramos, que también se llamó Calle Nueva, y aquí, bueno, en sus momentos el que tendió a hacer un ensanche, precisamente en la época de los años 20 del pasado siglo, y entonces iba a hacer aquí un ensanche patrocinado por los hermanos Cadierno, por los constructores de este chalet que estamos viendo. Y aquí vamos a ver sobre todo arquitectura indiana menor,
digamos que la mayor está y más conocida está en la calle, en la Avenida de América, en esta otra calle, y vamos a tirar por abajo para ver, bueno, pues esas casas que también son indianas, ¿eh? No son tan espectaculares, pero también tienen un origen indiano. Y ahí tenemos el cuartel de la Guardia Civil y el albergue de peregrinos, público allí. El albergue público. Ponte y explica. Nada, pues, Guíanos. Mira, esto es el famoso cuartel con la estética, bueno, ahora es cuartel, pero con la estética de colegio de los años 60. El edificio que vemos es de 1962. Antes hubo unas escuelas previamente que, bueno, fueron derribadas cuando se construyeron esto, que eran las escuelas del Pasar, que también los promotores fueron los hermanos Cadierno, los constructores de ese. Volvemos a lo mismo, al chalet que tenemos aquí, ¿no? Y aquí se hicieron en 1930, se empezaron a darse clases aquí, ¿eh? Aparte, era escuelas de niñas y niños número 2, porque los más pequeños todavía siguen dando clases, recibiendo escuela en el edificio del ayuntamiento. Vamos a bajar. Está el albergue de peregrinos. Que era parte de la escuela también, ¿o era otra cosa? Sí, lo que es el albergue de peregrinos se hizo sobre el patio, el antiguo patio de los años 30, y se hizo un edificio donde se alojaron cuando había EGB, pues estamos hablando de las clases de tercero y cuarto, si no me equivoco, de EGB, se hicieron en los años 70, se ve desde aquí un poquitín, y ahora esa parte es albergue de peregrinos. Aquello, lo de atrás. Que hay atrás. Ahí previamente, creo que, como ves ese muro de mampostería, encima había un patio, en las primitivas escuelas, que era algo, me parece peligrosísimo, pero bueno. Y ahí se hizo aquella edificación, que hoy en día es el albergue. Pues seguimos ruta. Y esto es, digamos, ensanche, o sea, zona nueva. Sí. En los años 20, los hermanos Cadierno deciden, bueno, pues se va a hacer un ensanche de la población y por eso se le dio el nombre del ensanche. Aunque en su época no se llegó a construir, aquello quedó paralizado. Y después en los años 50 se abre una calle realmente que inicialmente se llama la calle Nueva. Y después recibe el nombre del alcalde durante el cual se hicieron las principales obras, que fue el alcalde, bueno, Manuel Ramos Flores, ¿no? Que fue alcalde de Allande. Y en el año 70 se le pone su nombre a esta calle, previa autorización del gobernador civil y estas cosas. Ya. O sea, no era fácil poner el nombre de una persona en una calle en aquella época. Bueno, ahí tenemos la Vega del Nisón, que ahora hay un paseo fluvial, y veremos la casa de indianos con el jardín y un hórreo. Calle Las Veigas, que serán las veigas del río. Sí, porque precisamente ahí al fondo hay la calle es nueva, esto antes era un camino, el camino de Las Veigas, y al fondo están Las Veigas, donde están las escuelas actuales, el actual colegio, un área recreativa, las piscinas, y se conoció, bueno, como Las Veigas, ¿no? Precisamente por Las Veigas del río, ¿no? Una zona. ¿Y esto ya sería arquitectura indiana más contemporánea? Sí, esto es arquitectura indiana más contemporánea y, como yo la llamo, menor entre comillas, ¿eh? Bueno, pues tenemos desde la casa de Amadeo, la casa de Nin, aquella de allá es la casa del profesor. Después hay otro chalet, que ese es más moderno, ya no lo podemos conceptuar de dinero, y otra casa que es la casa del Papi, ¿no? Que es la única casa de indiana en Pola de Allande que tiene palmeras. Además no tiene una, tiene dos. Y entonces estamos hablando de que esto ya se construyó más tarde, en los años 50. Al igual que el resto de los chalets que hay en la calle paralela, que son los más conocidos y los más, igual de indianos, pero bueno, más importantes. También fueron hechos en la década de 1950, entre 1950 y 1960, que es el momento en que se amplía mucho el plano de la población y se construye mucho desde el punto de vista indiano, a diferencia de otras zonas de Asturias, ¿no? Que es más antiguo, pues hacia 1900, el cambio de siglo. Aquí, salvo la excepción del chalet que vimos inicialmente, pues el resto son todas de los años 50, primeros de los 60. Esta que teníamos aquí atrás, era la casa de Nin, que era el apodo
Sí, del propietario, del constructor. y esta también, bueno, también tiene su origen indiano, es la casa del profesor, que la conocemos aquí. Que, si no me equivoco, es también de José Gómez del Collado, que es un arquitecto de Cangas de Narcea que construyó aquí muchas casas de indianos e incluso hizo reformas en la iglesia con mayor o menor fortuna en su momento. Pero bueno, prácticamente no todas las obras, pero casi todas fueron hechas por él. Y ahí tenemos la senda fluvial, el río Nisón, el cementerio y la carretera de Cangas, ¿no? Sí, la carretera de Cangas. Bueno, la construcción de la carretera de Cangas en realidad era la carretera que llevaba desde Cangas del Narcea a Grandas del Chalime, fue un hito, ¿no?, para la población, porque bueno, realmente abre el pueblo y digamos que conquista la margen derecha del río Nisón. Antes no había nada. ¿La carretera entonces de qué época data, de qué años? La carretera esa que tenemos ahí es del año 1883. ¿Y la que viene de Tineo está...? Esa es también de entre 1887 y 1890. Ajá. Una fecha fija, pero también es ese momento. Es ese momento en que se construyen, bueno, prácticamente de las 4 carreteras que confluyen aquí en La Puebla, pues 3 son de ese decenio. Después estaría la de Luarca, que es un poco más tardía, bueno, que estuvieron 20 años construyéndola y se acaba de construir en 1926, ¿no? Y bueno, todas confluyen en lo que aquí en la Plaza de Tirado, la Plaza de Arriba, que llamamos aquí en el pueblo. ¿Y antes el Camín Real, o como se llamase, el que venía de...? El Camín Real iba por otro lado. Ajá. Iba, digamos, por esa loma que estamos viendo enfrente, bueno, pues llegaba hasta el pueblo de Cereceda y acababas llegando a Cangas de Narcea, pasando por Chomes, por Loteiro, etcétera, ¿no? Pero era el antiguo camín, básicamente. Y el camino más importante que había era el Camino de Santiago. Lo que hace que en realidad no era un camino de Santiago, era un camino muy importante, pero que, bueno, los documentos, incluso en el siglo XVIII, hablan de, bueno, pues de la importancia de lo que llaman el camino de los hospitales, precisamente los hospitales el de arriba. Los hospitales de peregrinos que había, el de arriba. Era, digamos, la gran vía de comunicación de Godeu, que estaba relativamente, como puedes ver, bastante alejada de lo que es el núcleo de La Puebla, de la villa. Y luego esto ya son pisos... Sí, no, estos son edificios y edificaciones más... Hay de todo, pero bueno, son edificaciones más modernas. Generalmente estamos hablando de en torno a años 90... primeros de los 2000, todo esto que vemos aquí. Aunque hay alguno que tiene también pinta de chalet. Sí, ¿no? Después hay un par de construcciones. Un techo. Hay un par el de tejo. construcciones, pues también, que se hicieron y que enlazan un poco con la otra carretera, con la Avenida de América, que está aquí a la derecha, ¿no? Entonces, de esa manera enlazaban y también, bueno, pues hay un par de construcciones peculiares, por llamarlo de alguna manera. Estamos siguiendo el trazado oficial del Camino de Santiago primitivo, atravesando La Puebla, Pola de Allande. Esto es lo que ven los peregrinos al pasar, que a veces van así de largo, pero bueno, está bien tener aquí a un cronista que nos dé un poco de valor a todo lo que estamos viendo, que tiene una historia impresionante. Arquitectura indiana, pero digamos ya de mediados del siglo XX aproximadamente. Sí, de mediados del siglo XX. Ya los últimos indianos casi. Años 50, 60. Vamos a ver, el elemento indiano todavía en Allande, en cierto modo se mantiene, la emigración todavía existe, algo, pero hasta los años 80. Hasta los años 80 es relativamente importante, ¿no? Porque había mucha conexión, digamos lazos familiares sobre todo, o lazos de pueblo, de vecindad, sobre todo la República Dominicana y Puerto Rico. De hecho, todavía muchos allandeses siguen viviendo en la República Dominicana y vienen aquí, pues, por el verano. Y aquí tenemos 2 palmeras, las 2 palmeras que hablamos antes. Que son las únicas que hay aquí. En la Villa de La Puebla, las únicas palmeras que hay son estas. Un poco la palmera como símbolo, ¿no?, de lo indiano, ¿no? Estoy recordando a Alfonso Camín, ¿no?, que es el gran contador de historias de la emigración y tiene un libro, si no me equivoco, que se llamaba Entre Palmeras, ¿no?, cuando nos habla de sus aventuras en la isla de Cuba. Sí, sí. Sí, yo soy de Roces. Claro, por eso, entonces, y Alfonso, bueno, también estuvo muy, bueno, que te decían, viviendo aquí cuando la guerra civil, estuvo un mes en Pola de Allande y lo refleja muy bien, habla muy bien del pueblo en el libro España, Hierro y Fuego, ¿no? Entonces, bueno, aquí vino refugiado y, bueno, refugiando, intentaba escapar en el fondo, ¿no? Yo creo que era un hombre que de pronto descubrió, dice, pues yo soy, en aquel momento era
un escritor respetado, un periodista importante, y dice, ¿qué demonios hago en un país que está todo el mundo pegándose tiros, ¿no? Entonces él buscaba una vía de escape y después en muchos periplos acaba recalando en Pola de Allande a ver a su antiguo amigo Manuel Cadierno, el del chalet, ¿no? Por eso después, como se enfadó con él, hablaba del Panteón de Vanidades, ¿no? Entonces, eso. Y mira, pues aquí tenemos otro ejemplo de arquitectura indiana, ¿no? Este pedazo de edificio, que si no me equivoco es la casa de José Álvarez, y este enlaza, ¿no? las dos calles, ¿no? principales de lo indiano que hay aquí en Allande, ¿eh? Esta calle Alcalde Ramos y la avenida de América que está al otro lado. Pero bueno, pues la peregrinación sería venir por aquí y llegaremos hasta la iglesia parroquial de San Andrés, que está ahí. Es una iglesia del siglo XVI, de primeros del siglo XVI, o muy finales del siglo XV, que patrocinada y construida por, vamos por este lado, patrocinada y construida por la familia Cienfuegos, que después serían también condes de Peñalba, ¿no? Es lo mismo. Y son, bueno, los constructores también del palacio que tenemos aquí, como aquí llamamos el Palacio de Pola de Allande. Entonces esta familia, que era muy poderosa en su momento, pues entre otras cosas, construyó esta iglesia, ¿no? Un poco como símbolo de poder. Y estamos hablando del, generalmente, posiblemente sea principios del siglo XVI. Casualmente, aunque suponemos, o se suponía, que aquí debajo existía una iglesia previa, o tuvo que existir, ¿no? Por la localidad, pero sin embargo las evidencias arqueológicas no encontraron absolutamente nada. Y pues bueno, pues el aspecto que tiene ahora, primitivamente tenía otro aspecto. No tenía la torre que se ve aquí, tenía la típica iglesia con espadaña. Y esta reforma viene de 1900, año 1900. Y si te fijas, verás una caliza rosada, en las piedras, en los sillares, y que es exactamente la misma de la Basílica de Covadonga. Ah, ¿sí? Sí, fíjate, ¿no ves que es el mismo color, ese color rosáceo? Sí, que vino de la misma cantera. Posiblemente se venga de la misma cantera. Así que esta parte es entonces del... Esta parte fue cuando se hizo la reforma. Entonces la reforma en 1901, se construyó lo que es esta torre. Por ejemplo, se tapó, que esa fue descubierta en los años 90, esa puerta que vemos ahí a la derecha. Y bueno, también en 1970, por ejemplo, tenemos ahí uno de los monumentos que hay en Pola de Allande, hay dos, un monumento a los emigrantes. Y aquí había una placa, está aquí. Aquí, sí. A la Xunta General de 1569. Que aquí hubo pues un concello abierto, ¿no? Se reunieron los vecinos. Generalmente la historia moderna de Allande es un continuo enfrentamiento entre el concejo, entre los vecinos y la familia de los condes de Peñalba o la familia Cienfuegos, como lo quieras llamar, ¿no? Digamos, era un enfrentamiento entre los que buscaban el derecho real, el derecho, digamos, estatal, y después estaba el poderío de la familia, ¿no? Que se autoproclamaban señores de Allande, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la calidad humana del conde del momento o conde del momento, pues a veces las relaciones eran buenas y otras básicamente eran malas, ¿no? Realmente podían ser bastante tiránicos en su comportamiento, ¿no? Algo que no se acaba hasta la Constitución de Cádiz. Aquí tenemos casa de galería, ya de época, otra de corredor, antigua panadería. Sí, antigua panadería cerrada, por desgracia. Y la iglesia, vamos a asomarnos solo a la entrada, que hay misa de San Andrés. Sí, es el patrón. Y mira, y aquel lúculo que
tiene una historia curiosa. Bueno, curiosa. Hay una vidriera, la vidriera debe tener pues aproximadamente medio año, unos 6 meses, que se puso la vidriera, aunque siempre hubo un cristal. Y es el espacio reservado a poner un reloj, que nunca se llegó a poner. Existió previamente, pero cuando se hizo la reforma dejaron ese sitio, vamos a poner un reloj, y nunca se puso. Entonces, es de esas curiosidades de la iglesia. Vamos a ir un poco más allá. Pero bueno, aquí está la Virgen, bueno, la capilla está la capilla arriba. La Virgen del Avellano está arriba. Entonces, la Virgen del Avellano está todo el año arriba, la imagen, la Virgen, está todo el año, salvo un día al año, que es cuando la fiesta del Avellano, el 8 de septiembre, que hay una procesión que traslada a la Virgen hasta la iglesia. Está todo el día en la iglesia y después por la tarde, al atardecer, a la noche, regresa a la capilla, ¿no? Entonces cuando tiene lugar la famosa descarga de voladores del Avellano, ¿no? Es el único momento, bueno, pues según la leyenda, ¿no? Pues hay unos pastorcillos, siempre hay unos pastorcillos implicados en estas cosas, pues encontraban la imagen de la Virgen, la trasladaban a la iglesia y sin embargo ella volvía al Avellano donde la habían encontrado, ¿no? Con lo cual decidieron hacer una cosa bastante práctica, que es hacerle una iglesia o una capilla, ¿no? Para alojar la imagen allí y no tener que estar todo el día con ese traslado permanente. Entonces, bueno, ese es el origen de la Virgen del Avellano, aunque existe otra Virgen del Avellano aquí en el concejo, es un único concejo, es en el pueblo de Is, es un pueblo que hay aquí cerca, relativamente cerca, dentro del concejo, y entonces hay una capilla y una Virgen del Avellano, ¿no? También. Entonces posiblemente de ahí venga realmente el origen, culto. El origen del culto. A lo mejor cuando se otorgó la Carta Puebla o... Claro, por ahí estamos hablando de esas épocas, ¿no? Seguramente bastante más interesantes de lo que parece y seguramente hubo muchos movimientos en aquel tiempo, ¿no? Y evidentemente enfrentamiento de intereses, ¿no? Económicos entre, pues supongo que el clero, los nobles y después el estado del común, ¿no? Que el común que era la gran mayoría, los siervos. Porque el origen podría estar arriba, ¿no? De la población, ¿no? Donde la torre, el palacio de Allande. Posiblemente el origen de Allande. Ya se apuntaban, bueno, varios autores apuntaron que seguramente en aquel lugar hubo un castro. Evidencia arqueológica no hay tampoco ninguna. Las únicas evidencias arqueológicas nos hablan de un poblamiento ya en el siglo XIII. Bueno, que coincide ese poblamiento precisamente con la emisión de la Carta Puebla y una serie de hechos. Pues posiblemente, seguramente ese poblamiento es heredero de uno anterior y seguramente hubo un núcleo de población allí, pero evidencia arqueológica ninguna. Y seguramente de ahí surge el palacio en tanto en cuanto había algún tipo de estructura defensiva, que posteriormente la familia de los Cienfuegos amplía y entonces ya construyen el palacio más o menos como lo conocemos actualmente, ¿no? Porque a lo mejor hubo una iglesia arriba, un hospital de peregrinos, parece que sí. El hospital de peregrinos sí, y la iglesia pues posiblemente. Hay un vacío. Si estamos hablando entre 1267, que es cuando se emite la Carta Puebla, y 1500, evidentemente una entidad de población en aquella época tenía que tener su iglesia correspondiente. Si esa iglesia no está debajo de esta en la que estuvimos ahora, y eso parece bastante evidente por los estudios arqueológicos, ¿dónde estuvo la iglesia? Pues cabe preguntarse, pues a lo mejor en la capilla del Avellano, que tiene su origen precisamente en el siglo XIII, ¿no? Que pudo haber sido, es una suposición, sin base científica ninguna, pero bueno, eso es lo que te lleva a pensar, ¿no? Panadería La Iglesia, un comercio antiguo. Y desgraciadamente cerrado actualmente. Había buen pan aquí, ¿eh? Había un excelente pan y ahora, bueno, pues ya no se fabrica pan digamos, industrialmente, en algunas casas todavía se sigue haciendo pan riquísimo, pero pan para vender, pues no lo hay. O sea, te nos tiene que traer el pan de afuera, ¿no? Es una muestra más de, digamos, la decadencia del territorio. Bueno, vamos avanzando, vemos algún edificio nuevo, alguna casa un poco más antigua. Está la plaza de abajo. La plaza de abajo. Como es conocida popularmente. Aquí en ese solar estuvo la famosa casa del fraile, del flaire, que también se le llamaba. Venía porque era un edificio del siglo XVIII, nada más y nada menos, precioso. Yo lo llegué a conocer
y tal, pero bueno, por determinadas historias, bueno, pues acabó siendo derribado. Y nada, claro, y se llamaba el fraile precisamente por un señor que se llamaba José Fernández, que fue su propietario, un señor que hizo una gran fortuna, supongo que en relación con las desamortizaciones, y lo llamaban el fraile. Se llamaba José Fernández. De hecho, el parque del pueblo, el parque del Toural, fue comprado a su viuda, que se llamaba Palmira Galiana, creo, no es, ahora no me acuerdo muy bien, pero el apellido era Galiana y creo que era Palmira Galiana, que era la viuda de José Fernández. Y eso se tiró, yo lo conocí Sí. ahí hacia el 2005 todavía, y los 90. Esto sí, porque estaba, bueno, amenazando ruina, y entonces pues se decidió tirarlo. Y ahora tenemos ahí un espacio, bueno, pues, Un solar. un solar Que ya lleva mucho tiempo ahí con la chapa puesta. Sí, porque vamos a ver, yo me acuerdo, porque además en su día, siendo mi hijo menor, que ahora tiene 17 años, pequeño, todavía ya existía solar. O sea, estamos hablando que posiblemente el derribo fue hace unos 15 años aproximadamente, la caída de la calle. Y ahí en la carretera de Cangas hay una fuente, al fondo. Hay dos. En la fuente de los burros. Que es esa de ahí, y la otra fuente, la de los dos caños. Pues si quieres vamos hasta allá, vamos pasando por el puente de hierro o puente. Vale, vamos a desviarnos entonces un momento del camino de los peregrinos, propiamente dicho, la calle Mayor, que sería la antigua calle Mayor. La calle Mayor, también se la llamaba, en la documentación del siglo XIX, se la llamaba la calle de la Iglesia, aunque tuvo distintos nombres a lo largo de la historia. Lo de calle Mayor es una denominación relativamente moderna, de los 80. Porque también fue calle José Antonio, todos sabemos quién fue el famoso José Antonio. También fue calle Libertad, en la época de la República. Obviamente calle Segundo Cadierno, el hermano de Manuel, el constructor y antes era la calle, se la conocía como la calle de la Iglesia. Y es la calle más antigua del pueblo. Realmente hasta que no se abra la carretera, decían los textos, un texto de 1800, este pueblo que tiene solo una calle, ¿no? Pues era esta calle, ¿no? Y después ya se fueron sumando las carreteras. Bueno, vamos a cruzar el puente. Sobre el río Nisón. Una de las cosas buenas de hacer el camino en invierno, si no te pilla la nieve y tienes buen tiempo, es disfrutar de naturaleza de otra forma. Y aquí ves el río bravo. Sí, ¿no? El río, y cuando haya crecida, pues más bravo todavía. No, porque además estos días, como llovió bastante, pues subió el nivel bastante. El río Nisón, de la Puela también, hay un texto de finales del siglo XVIII, nos decía, el río Nisón, que antes de llegar al pueblo se pasa a llamarse de la Pola o de la Puela. Ah, y ahí tenemos el barrio alto, ¿no? Donde a lo mejor estuvo el origen. Bueno, eso realmente... Bueno, no, el barrio alto es más allá. Ahí está la capilla del Avellano. Del Avellano, y por encima, está tapado por este sitio, bueno, pues está el palacio, pues seguramente... Ahí lo vemos, creo, un poco. Ahí estuvo los orígenes de la Puela, ¿no? Porque de hecho hay un camino que hay todavía, una cuesta, para llegar, que se llama la Cuesta de la Picota, ¿no? Que también nos trae un poco... rememora aquellas famosas picotas, ¿no? Donde se hacía escarnio público de los delincuentes. Pues todo yo creo que está muy relacionado. Seguramente fue creciendo, fue bajando la población desde arriba hasta aquí, ¿no? Hasta la iglesia, que era el punto de referencia para todas las personas en aquella época. Hay otra casa de indianos ahí, de 2 torres, sí, parece. Esa es la casa de Colasa. Esa fue precisamente hecha por Manuel Ramos Flores, por el que fue alcalde, el que tiene y se llama Colasa, bueno, por una mujer que era Nicolasa, bueno, que era conocida popularmente como Colasa, ¿no? Entonces es un chalet, una muestra más de la arquitectura indiana, que es un chalet que, aunque parezca relativamente antiguo, es de 1951, o sea que tampoco es tan sí, viejo. Pero de estos indianos del siglo XX, de mediados, claro, que hay unos cuantos. Del siglo XX, ¿no? Y vamos. Ahora aquí tenemos fuentes. Hay 2 fuentes, no hay una fuente sola, hay 2 fuentes, ¿no? Tenemos esta que nos pone la fecha muy bien en números romanos, 1925, y que conocemos popularmente como la fuente de los burros. Era de agua no potable y entonces generalmente aquí abrevaban las caballerías
que venían al pueblo para, bueno, para hacer lo que hubiera menester, ¿no? Y al otro lado tenemos la fuente de los dos caños, que es la construcción. Evidentemente las fuentes son milenarias, pero la construcción es de 1883, cuando se abre la carretera, esta carretera de Cangas en Larcea. Es el tramo que iba desde el Puente del Infierno hasta Pola de Allande. El otro tramo iba de Pola de Allande a Verducedo, y en ese lapso de tiempo pues, se construyó esta fuente. Nos hablan los escritos de que había una fuente previa que seguramente estuviera un poco más abajo, y decían que era un sitio malísimo, era un sitio horroroso, ¿no? Entonces, bueno, cuando hicieron la carretera, pues aprovecharon para arreglar una fuente. En aquella época además eran las fuentes muy necesarias, porque digamos que las fuentes eran donde estaba el agua, no había generalmente una red de suministro de agua en las casas, ¿no? O solamente en algunas. Bueno, sí. Ahí hay como, sí, un duerno de piedra antiguo. Esto se remodeló pues este año aproximadamente. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que el bañal este me parece que lo trajeron de Igullo, desde estos bañales de pueblo y tal. Y como salpica, porque claro, no tiene la altura o la profundidad suficiente, ahora veo que le pusieron esa especie de moqueta ahí para que no salpique. Vamos a retomar el camino de los peregrinos. Vamos. Y llegamos a la salida. Ahí tenemos otra vez una vista buena de el Palacio de Allande, Palacio Cienfuegos, Peñalba, tiene varios nombres. Pero bueno, aquí se le llama de Allande, ¿no? Sí, el Palacio. El Palacio. El Palacio, sin más. Pero bueno, para diferenciarlo de tantos otros, luego ya aparecen los nombres de los apellidos de la zona, los señores. Los señores que fueron los Cienfuegos, que son a la vez, que son los mismos, ¿eh? Los condes se peleaban. La casa de indianos de arriba. Paseo fluvial. Epa. Hoy hay movimiento. Hay movimiento, hay feria. Hay feria hoy. Sí, claro, hay la feria Allande Mágica. Luego nos pasaremos por allí. Bueno, volvemos al camino de Santiago. Ahí tenemos los indicadores, la flecha jacobita y la concha. Y la calle mayor, la calle antigua. Y aquí, bueno, donde estuvo la casa Alflaire, que ya nos contaste la historia, que no era que fuese ningún párroco, ni monje, ni... Creo que está enterrado en Burdeos, no quiero equivocarme. Pero bueno, fue un hombre que hizo muchísimo dinero, ¿no? Entonces, y eso, ya os digo, yo calculo que fue durante la época de las varias desamortizaciones que hubo, en que bueno, muchos bienes salieron a la venta y evidentemente quienes disponían de capital y de medios, pues aprovecharon, ¿no? Y mira, aquí tenemos una casa también muy peculiar, la casa Marcelo González, sobre todo la fachada, ¿no? La fachada es de José Gómez del Collado y es una de las fachadas más peculiares, o posiblemente la más peculiar de la Villa de la Puebla. Eso ya, bueno, tuvo reformas, pero bueno, como puedes ver, muy modernista. Aquí tenemos arquitectura para todos los gustos, Para todos los gustos. Que parece, a mí la Puebla siempre me ha parecido como que eran 2 o 3 calles, pero como con muy variado, tremendamente variado y cómodo de pasear. Presenta mucha variedad y mucha historia. Mira, aquí de esta ventana, pues la casa de la Culebra, ¿no? Posiblemente tenga un carácter protector. ¿Y esto aquí? Mira, además, no sé, parece víbora, ¿no? Con esa cabeza triangular. Posiblemente sea una víbora. Y esto estuvo aquí siempre, se sabe si vino de algún sitio, otro misterio, ¿no? Un misterio. Posiblemente sea la reutilización de un elemento antiguo, posiblemente.
que sabe Dios de dónde vendría. Sí, sí, pero nadie sabe. De hecho, los estoy estando aquí con los de Belenos y tal, que había especialistas así en En los estas cosas. ofidios y ofiusa y todo eso. Tal, y esto de los signos protectores y tal. Mira, mira qué cartel, qué maravilla de cartel. Ah, sí, mira, de una televisión antigua. Así hubo la primera que yo conocí en casa, pero era Philips. Yo decía Philips. Todavía no sabía nada de inglés. Las primeras nociones que tengo de una tele, que llegó a Roces cuando yo tenía 2 años, en el 69. Que me hace recordar, ¿eh? Y mira, pues aquí estamos, aquí esta pequeña cuesta, la calle acaba de esta cuesta, que se conoce popularmente como la Cuesta del Arranque. ¿Y por qué? Porque era un sitio donde se venían a arrancar aquellos coches antiguos, que había que darles manivela, y toda esa pues se venían a arrancar aquí. Porque, bueno, evidentemente el coche, el auto se embalaba y arrancaba, ¿no? Entonces, por eso se le llama la Cuesta del Arranque. Oye, qué curioso, claro. Mira, y pues ahora ya accedemos a lo que yo llamo el monolitón. El monolitón. El monolitón, porque es un monolito, supongo, que sea una sola piedra. Ahí tenemos otra vez el palacio, arriba. La verdad que en el verano no lo ves porque lo tapa el bosque, pero esto en sus tiempos pues sería... Impresionante. Sí, los señores permanentemente viendo todo lo que hacían los de abajo. No, porque además se ve, quiero decirte, tú estás en la capilla y tal, y ves perfectamente el callejero de Pola de Allande, lo que está haciendo la gente, ¿no? Entonces, supongo que en aquellos viejos tiempos, que no había tampoco iluminación pública, ni mirabas para allá, y debería impresionar un poco, vamos a decirlo así, ¿no? Barrio La Peña, y hay un albergue ahí arriba. Aquí abrieron varios albergues y demás. Aquí hay un albergue. Y el barrio La Pena, realmente. La Pena. Que no tiene nada que ver con la tristeza, sino por... Sí, el asturiano occidental, como sí. También en gallego, portugués, ahí desaparece, no hay ñ, vamos. Y nada, esto es lo que yo llamo el monolitón. Monolitón. Camino de Derechos Humanos, que son placas que vemos a lo largo del camino primitivo. Ahí tenemos un hórreo, esa transición permanente en las villas entre lo urbano y lo rural. Ya tenemos la zona más comercial, ¿no? Farmacia, carnicería, lavandería, café centro, pizzería Xuacón, Café Vitoria. ¿Te parece que vayamos como saliendo y luego miramos el ayuntamiento? Si prefieres ir primero. Tú mismo, como quieras. Bueno, nos acercamos un momento al ayuntamiento, como hicimos antes, y luego retomamos el camino. Bueno, que no se nos olvide, aquí el monumento a los emigrantes allandeses, ¿no? El monumento al inmigrante, y además, te fijas, detrás hay un mural que representa 2 calles. Una es una calle de San Juan de Puerto Rico y otra calle es, bueno, donde está el ayuntamiento de La Puebla, ¿no? Y entonces tenemos el monumento al emigrante del que hay 3 copias. Uno está en San Juan, otro está en Santo Domingo y la tercera está aquí en La Puebla, ¿no? Aquí también se le conoce, bueno, como Antonón, ¿no? O el Omicón. Antonón, así que... Y entonces, bueno, esta es la tercera ubicación, supongo, espero que sea la permanente, donde estuvo la imagen, la estatua, ¿no? Que fue, bueno, intermediada, donada por Agnes Fuertes, ¿no? de Carvajal, Carvajal, se estaba casado un señor que apellidaba, no con el nombre Carvajal, un hombre que ya se murió muy peculiar, ¿no? Que anarquista, que había sido teniente del ejército republicano durante la guerra y era un conseguidor, en el fondo, en el Caribe, en la zona de Puerto Rico, Santo Domingo. Era más que dotado de una gran fortuna, que no tenía dinero, pero era sobre todo el típico conseguidor, ¿no? el que relaciona a unas personas con otras, ¿no? Para hacer los negocios. Bueno, y aquí cafés de época también, ¿no? Café Vitoria. El Café Vitoria, que es claro, malo que está cerrado, pero es una pasada. Pero bueno, adentro es una auténtica pasada. Yo lo conocí, sí. No sé si tendrá alguna foto, pero lo conocí. Si no, en otro momento. Vamos ahora. Que según Lidia, Café Central. El Café Centro.
Café Centro, Café Café Centro. Centro. Aquí también, aquí pasó ratos Alfonso Camín, el que entonces era el café de Celso, hablaba mucho. Aquí Alfonso Camín quemó la capa. En la Ay, estufa, madre. O sea, y lo cuenta. Y Alfonso Camín hizo varios poemas sobre Pola Allande, pero hay dos, uno sobre la Virgen del Avellano y otro que se llama Seguro Abrigo, ¿no? Porque bueno, dice que un poco que en aquellos tiempos tumultuosos de la guerra, pues aquí en Pola de Allande encontró seguro abrigo, nunca mejor dicho, Alfonso Camín. Aparte de otra serie de poemas menores y tal, ¿no? Dedicados algunos a los Cadierno cuando eran amigos, ¿no? En la etapa en que tenían una buena relación. Esto es el puente nuevo, que este puente es el enlace. Ahora aprovechamos para mirar el río. Otra vez desde aquí. Que es un enlace de dos tramos de carretera. La carretera que lleva a Cangas de la Arcea y la carretera que lleva a Verducedo, que es esta que va aquí hacia la izquierda. Y entonces el punto de enlace entre los tramos, primero que era aquel y segundo era este puente, que se construye en torno a 1883, que es precisamente cuando se hizo las carreteras, ¿no? Pues el enlace es donde estamos ahora, Esto se llama la travesía de Carlos Santos. Voy a acercarme un poco para enfocar el puente. Ahí tenemos el río, la parte de atrás de la calle Mayor, digamos, los edificios que miran hacia el río Nisón. Y ahí está el puente y arriba pues el Café Vitoria. Vamos a ver el ayuntamiento. Y ahí está haciendo, claro, la famosa casa puente de Pola Allande, ¿sabes? Que claro, donde está el casino, que pone la fecha, hecha construida o mandada a construir por Segundo González Victoria, que hizo su dinero en Puerto Rico. Y tiene que ver con la ley seca, esta casa. Porque cuando él tenía una destilería de ron en Puerto Rico, y cuando se promulga la ley seca en Estados Unidos, que era su principal mercado, dijo, como que igual conviene cambiar de negocio, cogió el dinero y se vino para España, se vino para su pueblo. Y entonces, bueno, tenía bastante dinero y, entre otras cosas, construyó esta casa puente, ¿no? Que tiene dos partes. La parte de más de la derecha, donde está el café, ya era más antigua, es de aproximadamente 1884, 1886, y después el resto de la casa que construyó, pues, la casa puente, que es de 1927. Una casa enorme por dentro, increíble. Fue cuartel cuando la guerra civil, de todo. Y tenemos el comedor de la Llandesa. El comedor de la Llandesa, efectivamente. Estos sitios entrañables y necesarios, además. El Parque Toural, visto en invierno, sin hojan los árboles. Y el ayuntamiento. El tipo de ayuntamiento con soportal, bueno, como el de Gijón, el de Mieres, finales del 19, principios del 20. Es de 1907 en concreto. Fue una cosa además curiosa, porque cuando lo subastan, o se saca subasta para construirlo y tal, no lo coge nadie acepta la subasta. Entonces el ayuntamiento lo fue construyendo el propio consistorio, las casas consistoriales, el propio ayuntamiento, con dinero fundamentalmente que aportó Carlos Santos, ¿no? Pero bueno, se sacaron unas hojas de deuda, unos papeles, ¿cómo se llama esto ahora? Planos, proyectos. No, esto que compras y vendes, hombre. Pagarés. Sí, una pagarés. De pagarés, ¿no? Y tal, entonces, bueno, que todavía se andaban circulando por ahí en los años 30, ¿no? Porque todavía no se había concluido pagar. Y generalmente se hizo eso, como es decir, vamos a construir esta pared. Bueno, pues sacaban dinero para construir esta pared. Y por eso fue un proceso bastante largo. Y se construyó donde había una era, antiguamente, donde se mallaba trigo. Entonces, aquello también produjo sus determinados problemas, porque claro, la gente que tenía que mallar el trigo decía, ¿y ahora dónde lo hacemos? ¿No? Sí, Entonces enviaron un escrito al ayuntamiento diciendo, bueno, muy respetuosamente y tal, pero al lado de la iglesia,
vemos como el sitio adecuado para mallar trigo, ¿no? Porque, bueno, evidentemente era un símbolo, un signo de modernidad, pero también generaba problemas, ¿no? Y un problema un nutricio importante, ¿no? Se necesitaba hacer aquella labor sí o sí, ¿no? Y aquí la Yandesa o la Nueva Yandesa, Sí, hay Yandesa, Nueva Yandesa. Reformada. La Nueva Yandesa. Bueno, realmente aquí es la fonda. La Fonda. La fonda. Y entonces, precisamente, la parte, estos dos edificios que vemos enfrente tienen también su historia. Porque fueron construidos por Carlos, el famoso Carlos Santos, el alcalde eterno, durante la época de la Restauración, para sus dos hijas, para Julia y para Oliva. Y entonces la parte que correspondió ahí, donde está el salón de la Nueva Yandesa, el salón antiguo, el clásico, era la farmacia de Manuel Iglesias Portal, que estaba casado con una de las hijas, y este Manuel Iglesias Portal era el hermano de Eduardo Iglesias Portal, el juez que juzgó a José Antonio en Alicante. O sea, fíjate qué casualidad. Qué coincidencias. Fíjate qué coincidencia. Mira qué casa más guapa. No, por dentro hay una pasada. Madre mía. Mira, tienen, pero aquí esta ventana del lado de allá y tal, hay una habitación que se llama la habitación la habitación del Marqués de Lema, porque ahí dormía el Marqués de Lema, que fue un tío que dio, entre otras cosas, hubo tiempo que se llamó este parque como el Parque del Marqués de Lema o Campo del Marqués de Lema, ¿no? Que era un diputado, era el diputado de la zona en Madrid del distrito de Tineo y Allande, era un diputado conservador. Y bueno, siempre sacaba todos los votos en las elecciones, era una cosa. Y fue diputado en el Congreso, pues la friolera de 32 años, hasta el golpe de estado de Primo de Rivera, ¿no? Entonces siempre, antes sacaba todos los votos. Siempre. Y entonces alguna vez que estuvo aquí, pues dormía entonces en esa habitación, y entonces todavía se sigue llamando la habitación del Marqués de Lema. Pero bueno, es una pasada. Tienen 6 libros dedicados por Alfonso Camín. Uy, me. O sea, que volvemos al caminismo, ¿no? El camino y el caminismo, ¿no? Pues vaya descubrimiento, vaya sitio más caminista de Alfonso Camín que tenemos aquí en La Puebla. Pasamos un poco a ver esto, el casino, y luego retomamos ruta. Vamos a saludar a tus amigos de Viñas, además, que tienen un puesto ahí. Que hay una placa ahí que trae que fue fundado. Mira, esta placa es, bueno, cuando se hizo las obras de saneamiento, pero el abastecimiento que pone 2006 y tal. Pero más atrás hay, donde están las letras de Pola de Allande, si te fijas, hay una placa que nos recuerda que la regente María Cristina autorizó la compra de lo que llama la Huerta del Tamarón a la viuda esta de José Fernández, del fraile, autorizó la compra de este espacio para hacer un parque público y mercado. Fue un proceso que duró, no fue tan sencillo, porque estamos hablando de que la firma la placa hace referencia a 1886, si no me equivoco, y en 1876, estaban negociando ya con esta señora, y era un tira y afloja de ella pedía 7.000 pesetas, entonces el ayuntamiento le ofrecía 5.500 y el aprovechamiento del agua de aquí, de la parte oeste del parque, bueno, que ella tenía unos terrenos ahí, entonces que podía aprovechar el agua. Y hay un tremendo tira y afloja hasta que se consiguió poner el parque, ¿no? Pero bueno, todo nos lleva a esa época de 1883, 1886, cuando realmente se abre la carretera de Cangas de Narcea y el pueblo cambia de fisonomía. El pueblo tiene dos cambios, el cambio indiano, que llamo yo, de los años 50, y entre 1880 y 1890, el cambio que la margen derecha, en la que estamos, del Nisón, pues se ocupa. Antes no había, había alguna casucha y una herrería y unas cosas, pero no había prácticamente nada. No había nada porque no había carretera. Estoy evitando que me salga gente, pero es imposible. Sobre todo chavales o tal, pero ya procuro yo quitar lo antes posible. Pero sí, bueno, mira, pues hay que dinamizar La Puebla. Ahí tenemos el casino, Cafetería Lozano. Oye, el casino, que sabes que en 1926 había un bar ya ahí que se llamaba el Café del Parque, lógicamente estaba en el parque, y fue donde se hizo la primera emisión
de cine, cinematográfica en Pola de Allande, en enero de 1926, pues por lo menos de la que tengamos constancia, ¿no? Se emitieron un par de películas mudas, que me acuerdo una era El fuera de la ley, que era estas películas de Mocín, Mocina y Malo y tal, y no sé qué, y después era Pablito y su lámpara, y yo estuve intentando ver a cinéfilos, a ver, y nadie tiene ni idea de qué película era aquella, ¿no? Debía ser bastante, no sé si mala, pero seguramente esté desaparecido, ¿no? Retomamos el camino Como y lo quieras. acabamos Sí. por allí, Vamos por donde los peregrinos, por el camino oficial. Pues aquí tenemos la Pola de Allande, el centro, el corazón, enfrente del ayuntamiento, en plena feria. A ver, decir que aparte de todo, pues al lado de cada monumento, edificio de interés, tenemos placas que nos informan de la historia, también personajes importantes, desde actores de cine hasta literatos, que ya daría para hablar solo de otro programa, de otro capítulo. Aunque bueno, hoy estamos muy de Alfonso Camín. Hoy sí, Como llegamos los de Xixón, Alfonso Camín, de Xixón y de Roces. Efectivamente, sí, no. Sí, es que bueno, se dejó un personaje un tanto olvidado aquí en el concejo, en Allande, pero bueno, sí que es una persona importante, fue poeta de Asturias, ¿no? Y habla de nosotros, ¿no? Y habla de nosotros además bastante bien, claro que es importante. Sí. Y entonces, pues, nada, bueno, aquí está la Plaza de Istirado, que es la denominación más antigua de Pola de Allande, desde 1907. Desde 1907 se llama este sitio Plaza de Istirado. Istirado, que era un ingeniero, o sea, que estas cosas que voy a buscar, y que yo sepa solamente tiene calles aquí, o en este caso una plaza, y una calle en Cangas de la Arcera, ¿no? Y era un ingeniero de origen puertorriqueño, casualmente después, 100 años después, se puso ahí una imagen de San Juan, y era el jefe de obras públicas del occidente de Asturias, ¿no? Entonces, por eso, cuando estaban tramitando lo de la carretera de esta de Luarca, que sale por ahí, pues dijeron, bueno, pues vamos a homenajear a este hombre, ¿no? Llamarlo Plaza de Istirado. Vamos aquí para ver mejor un poco, que no se nos tape demasiado con los vehículos la calle, y aquí ya casi estamos en la salida, ¿no? Sí, esto es la carretera que conduce a Grandas de Salime, ¿no? O la carretera de Galicia, se llama Avenida de Galicia, ¿no? De hecho, esta calle se llama Avenida de Galicia desde el 3 de septiembre de 1966. Antiguamente, bueno, tuvo varios nombres, Higinio G. García del Valle, que era un cangués, o la calle Toreno, Condes de Toreno, que no sé a cuál de ellos se refería, si al famoso, a José María Queipo de Llano, o a un nieto suyo que también trabajaba en obras públicas en esa época, ¿no? Entonces, en la época en que se construye este... Eso es muy normal en nombres heráldicos. Calle Campomanes, ¿el conde o otro? Porque hay, o qué conde, porque hay unos cuantos. Claro, efectivamente. Entonces, calle del Marqués, ¿de qué Marqués? ¿Del primero, del segundo? Entonces tú ves aquí mucho que pone la documentación en la calle Toreno, además no te dice ni siquiera Condes del Toreno, calle Toreno, ¿no? Pero... Café Bar El Recreo, El Castillo, algunos son comercios y chigres de siempre, ¿no? Sí, el Castillo es el típico bar tienda, ¿no? De los que quedan ya muy pocos, muy pocos. Que nos dice María. Vamos allá. Hombre, un poco para hacerte publicidad. No pasa nada. Coño, que eres de los pocos bares tienda que quedan ya. Bueno, se ve si no un poco, si hay veces que a lo mejor no les gusta. Vamos a seguir. Venga, más. Sí, así. Ahí está, ¿qué? El centro de salud. El centro de salud es aquel de ahí, este es el centro de día, bueno, centro social. Aquí está la Casa de Cultura en los bajos, la Casa de Cultura Antonio García Linares, y después arriba el centro de día, ¿no? Y luego arriba hay un barrio. Y eso es el barrio de Los Solares. Los Solares. Los Solares se llama ese barrio, ¿no? Entonces, como puedes ver, ahí sí que hay bastante arquitectura tradicional, ¿no? Hay hórreos y paneras,
y eso es el barrio de los Solares. Y claro, ahora lo ves, pero lo que está encima del parque es el barrio del Toural, ¿eh? Que también hablaban del barrio nuevo, cuando claro, se empezó a construir todo esto, pues era el barrio nuevo. Yo ¿dónde será? Hasta que un papel encontré. Bueno, decía el barrio nuevo, vamos, el que está detrás del ayuntamiento. Y tal. Claro, porque un cronista tiene que a veces indagar por qué se llama esto así, por qué no de otra manera, Claro, y qué pasó, qué no pasó. Efectivamente, ¿no? Entonces, porque además después estaban a veces lo legal, las ideas que tenían y después cómo se plasmaron, ¿no? Que cambiaban las cosas. El río Nisón otra vez. Y si te parece vamos un poco hacia el final y mencionamos, para no meternos mucho por la carretera, que hoy hay bastante afluencia, mencionamos alguna cosa que se pueda ver hasta el Mazo. Pero bueno, acabamos por aquí, porque ahí hay un tramo que igual en algún momento habría que poner una vereda peatonal, una senda o algo. Sí, porque efectivamente ese tramo, ahí no es mucho, son 20 metros, pero sí que es verdad que, bueno, un poco arriesgado a veces. Así que la gente que estamos un poco también afectados, pues supone cierto riesgo. A ver cómo quedó también todo de sonido, porque vinimos el día casi de fiesta mayor. Parecía que no, pero sí, vaya éxito. Bueno, bien, oye, que los pueblos y villas del occidente, suroccidente sobre todo, todos, ¿no? Pero estos que están así en los ramales, pues tengan esta dinámica, que ahora ya están mucho más cerca del centro, que si la autovía no muy lejos, que si la carretera mejora un poco, bueno, todavía queda que pelear, ¿eh? Sí, es verdad, por ejemplo, yo he Oviedo muy poco, pero en Oviedo estás en hora y cuarto, y a Gijón hora y media. Sí. Qué galería. Llegamos hasta allí, ¿te parece? Sí. Y así apuntamos un poco ya. Sí, porque aquí, mira, aquí ya se emboca al final y tal, al resto del Mazo. Otro día, cuando vayamos hacia el Mazo por ahí, comentamos también de chalés indianos que hay en esta recta saliendo. Estos chalés indianos son los, digamos, más modernos, ¿eh? Ya son de los 70. Uy, así llegan indianos a los 70, casi a la transición prácticamente. Sí, prácticamente. Entonces hay dos chalés que se parecen mucho y que son, o sea, el de Mercedes y el de Joselín. Lo que pasa es que no sé decirte ahora mismo, tengo que saber cuál es uno y cuál es otro. Yo creo que este es el de Mercedes y el de Joselín. Más. Bueno, nos asomamos aquí si quieres y paramos y otro día. Hay gasolinera y entonces aquí tenemos la recta del Mazo, ¿no? El pueblo del Mazo está ahí. Que tiene, además, el Mazo. Tiene un mazo ahí, porque se llama el Mazo porque era... Y esto da inicio a una comarca, que es la comarca que se empieza, digamos, aquí, o empieza en ese pueblo del Mazo, que está ahí al fondo, y termina en el último pueblo, en la Reigada. Esta comarca se llama la Ferreirada. El valle este del río Nisón para allá. De aquí para allá, hasta digamos, hasta la última, es la Ferreirada, porque, bueno, precisamente el Mazo era una zona de ferreiros, había muchas herrerías, entonces esto se sigue llamando y es además una denominación que todavía sigue muy viva, la Ferreirada. Muy bien, Armando, pues muchísimas gracias. Otro día vamos a seguir, otro día que quedemos con Armando y tal, nos acercamos un poco al Mazo, seguimos el camino un poco que coincide con la carretera y hablamos de estos chalés. Hoy hay un día de triunfo de visitantes tremendo, a ver. Oye, tremendo. Otro día que haya menos tráfico ya damos un paseo por ahí, por allá, por la Puela y por otras partes del concejo de Allande, con los caminos antiguos de Santiago, porque además hay varios. Claro. Y de Tineo venían varios, hay un oficial, dos en hospitales y aquí. Y ya sabes, ¿no? Decía Machado, ¿no? Que no había camino, que se hacía camino al andar, pues yo creo que en cierto modo... Fernández Conde decía que realmente cualquier camino con un mínimo de tránsito, había peregrinos, como había arrieros, como había transhumantes, como había forajidos. Claro, porque realmente hoy en día, claro, el camino se trata como un camino de Santiago, pero realmente era un camino, era la vía de comunicación entre Asturias y Galicia, era esa, o una de ellas, vamos, Estaría la de la costa, que supongo que la tengas tú más controlada, Poca. pero vamos, realmente
No había, de hecho había el cuello de, bueno, había que pasar por Salime con el famoso puente, que el otro día estuve leyendo que era de tiempos de Felipe II, el famoso puente que hubo en Salime, ¿no? Eso ya queda para otra. Aquello que decían que había un letrero que ponía Pedro de Pedre de Castro Natural, fizo el puente de Salime, la iglesia y el hospital, y la catedral de Lugo, donde se fue a enterrar. Que realmente no debía ser el constructor de la catedral de Lugo ni de nada, pero bueno, había una leyenda o algo había, o alguna piedra. Oye, lo típico tal, algo colaboró y tal, y entonces ya quedaba... Oye, espero que os haya prestado este tránsito, esta travesía por la Puela, Pola de Allande, siguiendo más o menos el trazado del camino y desviándonos un poco, a ver cómo quedó, porque si el otro día hacemos algo así punto por punto. Pero bueno, yo creo que con Armando Barredo pues tenemos un buen guía para esta y otras ocasiones. Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Hasta luego, nos vemos.